Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y le doy la bienvenida al profesor Antonio Álvarez Mesta. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Contento, mi amigo, como siempre, cada sábado aquí en Ánimo Laguna, en Epicentro TV, y entrar en contacto con una audiencia que va creciendo de este canal, de este programa. Por supuesto, esa querida audiencia que siempre nos está viendo en diferido, en directo y que sigue las secciones. Profesor, el día de hoy nos va a platicar acerca del tema corrección política. Sí, ese término, corrección política, viene a mi mente porque, bueno, me pongo en antecedentes. Los que ya peinamos canas, si acaso todavía nos queda algo de cabello, que nacimos hace varias décadas, pues vimos en la película Bambi. Ajá. Y yo creo que no hubo un niño, niña, chilpayate, que en su momento, al ver por primera vez la película, no hubiera soltado el llanto cuando unos cazadores matan a la mamá de Bambi. Ah, claro. Bueno, años después, ya no en el cine, sino en televisión, se puso de moda un personaje creado por Chuck Jones, así como Bugs Bunny, que también fue creado por él, el Correcaminos, Ajá. y un coyote muy inteligente que tenía mucha inventiva, que era paciente, que era perseverante, insisto, tenía mucho ingenio, que siempre andaba en pos del Correcaminos. Y el Correcaminos lo único que hacía era correr y hacer su sonido como el claxon del escarabajo de Volkswagen. Ajá. Eh, el otro siempre estaba ideando, ponderando, haciendo cálculos avanzados. Y a la hora de la hora, siempre por un pequeño detalle o por algo fortuito, por mala suerte, escapaba el coyote y desde las estilas más altas del desierto caía, se lastimaba una y otra vez el coyote, que en Hispanoamérica le pusieron el nombre de Rufo. Ajá. Bueno, me acuerdo al escritor lagunero, ingeniero de profesión, pero un gran maestro de historia y un gran literato, Francisco José Amparán, que hace años, él murió en el 2010, decía, ¿quién no siente simpatía por Rufo, por el coyote? ¿Y quién no le gustaría que atrapara al correcaminos? Si tiene dos dedos de frente y el corazón le late, pues ya es hora de que el coyote gane. Bueno, el tema que hoy propuse se llama corrección política porque créalo usted o no, que yo sé que es difícil de creer, hay gente que quiere modificar ya no una historia como la de Bambi, de Félix Alten de los años 20 y que se estrenó en 1942 con el patrocinio de la poderosa empresa Disney. Ujú. Le quieren cambiar el final y quieren cambiar varias piezas del argumento para que no haya dolor. ¿Cómo va a morir la mamá de Bambi? Pero lo mismo quieren hacer con obras maestras de la literatura, con obras clásicas que han trascendido su época, que han impactado a varias generaciones a lo largo de los siglos. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablar de homicidios, hablar de adulterios, hablar de tortura, hablar de pobreza, hablar de esclavitud, algunas buenas conciencias les parece abominable y entonces hay que modificar todo para que llegue filtrado, tamizado a la mente y al corazón de los nuevos lectores. Y si es cine, de los nuevos espectadores. Así eso se le llama corrección política. Mire, actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en varios estados, cada estado tiene su legislación, hay legislaciones independientes. Si una persona al aire, en un programa como este, en la radio, en la televisión, en los medios, llega a emplear para referirse a ciertos grupos étnicos el vocablo negro o negros, Ajá. se considera ofensivo y merece
amonestación, multa y en caso de persistencia, clausura del medio y hasta cárcel para la persona que reitera en expresarse así. Pero esto tiene 3 décadas, va a cumplir 3 décadas apenas. Antes, las mismas personas del colectivo étnico que era llamado negro, se llamaban a sí mismos negros sin mayor problema. Ajá. Malcolm X, Malcolm Little o Martin Luther King, grandes líderes, se referían a sí mismos como negros. Y no había el mayor problema. Ahora eso puede ser motivo de multa, clausura, censura, cárcel y por supuesto puede dar pie a todo tipo de agresiones en la calle. Está terminantemente prohibido usar en un sitio público y sobre todo al aire la expresión negro para referirse a un grupo étnico. Ellos mismos, los de ese grupo étnico, usaban el término para certámenes organizados por ellos mismos. Por ejemplo, bueno, uno equivalente, Black Miss America, Ajá. la señorita América Negra, que era una protesta a lo que consideraban sesgados de los concursos de belleza en señorita Estados Unidos, y crearon su propio concurso. Pues ya también el adjetivo black está considerado reprobable y que se tiene que censurar cuando se aplica étnicamente. Ajá. Y se han creado, por ejemplo, términos como afrodescendiente, afroamericano, pero resulta que todos los que tienen piel oscura, muy oscura, no forzosamente son afrodescendientes. Entonces el término es impropio. Una persona privada de la vista, actualmente se tiene que decir una persona que tiene discapacidad visual y si está ciego, severa. Ajá. Y dije la palabra prohibida, ciego. Ciego se considera ofensivo. Entonces tiene discapacidad visual severa. Pero en realidad, si no puede ver nada, eso no es discapacidad, es incapacidad. Claro. Si está totalmente ciego, eso sería una incapacidad. Pero se considera también el término incapacidad como ofensivo. Ha habido una evolución, y si esa evolución es movida por el respeto, se entiende, pero siempre dentro del marco de sentido común. Mire, a una persona que sufría parálisis, que quedaba su organismo impactado severamente y presentaba ciertas, usemos el término moderno, discapacidades. Antes se le decía inválida. Ah, sí, claro. Y inválido sonó ofensivo, dando a entender que carecía de valor, y entonces se sustituyó por poco tiempo por el término minusválido. Pero también se consideraba ofensivo porque minusválido significa con menos valor, aunque en realidad la etimología original es el que tiene menos recursos para hacerse valer por sí mismo, que si los tiene menos recursos, si sufre una parálisis extrema. Entonces, también se cambió el término minusválido y llegamos al término incapacitado. Sonó ofensivo y se sustituyó por discapacitado. ¿Es el moderno? No. Es muy diferente decir persona con discapacidad a discapacitado. Ajá. Entonces, es una persona con discapacidad visual, auditiva, de locomoción, también intelectual, olfativa, de muchos tipos puede haberlo, pero es persona. Y eso me parece muy bien, es persona que tiene tal o cual discapacidad. Previamente se había propuesto el uso de persona con necesidades especiales. Ajá. El problema es que todos tenemos necesidades especiales, o todavía peor, se había propuesto el uso
de persona con capacidades diferentes. Hay que reconocerlo, tenemos capacidades diferentes. Así es. Y eso no significa que la persona valga más o valga menos. No, hay gente que es muy buena para el dibujo, hay otra gente que no puede dibujar una raya, así de simple. Gente que es genial para las matemáticas, incluso antes de la escuela, antes de tomar cualquier lección, tiene facilidad para el razonamiento matemático. Y hay gente que la suma más simple se le complica. Y lo mismo pasa en el deporte, y lo mismo pasa en la música, y lo mismo pasa en la investigación científica, en mil actividades. Todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, para referirse de manera concreta, específica, acertada, continua, a una persona, por ejemplo, privada de la vista o que no podía moverse por estar paralizada, pues el término era francamente muy vago, difuso y confuso, así tal cual. También ya se está llegando al ridículo, incluso cuando no hay ningún ánimo de ofensa, cuando no hay una actitud agresiva, cuando se dice por descuido a una persona privada de la audición o privada de la vista, llamarle sorda o ciega. Ajá. Pero esos son personas sordas o personas ciegas. Yo entiendo, por ejemplo, que en Estados Unidos se haya eliminado el término coloquial, popular, que estuvo en boga muchas décadas, de sordomudo. Sí. Sordomudo, la traducción literal, sería deaf and mute o deaf and speechless. Ajá. Y sin embargo, sordomudo, generaciones de muchas personas, varias generaciones, muchas personas usaban el término, y sin ánimo de ofensa, de deaf and dumb. Y dumb significa torpe. Claro, sí. Significa tonto, usando un coloquialismo del español propio de México, del dialecto mexicano del español, menso. Pero el mismo genio de genios en la producción de tecnología, de inventos prácticos, de artilugios que tuvieron patentes, 1085, 1093 patentes, según sea cómo se consideren de manera individual o colectiva algunos inventos de él. El mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison, le llamaba, se llamaba a sí mismo deaf and dumb, a sí mismo, porque se fue haciendo duro de oído con el tiempo. Ajá. Y él, en lugar de renegar de aquello, decía, me permite concentrarme más en mi trabajo, me distraigo menos, el ruido no me perturba. Lo veía como una blessing in disguise, como una bendición disfrazada. Bueno, es la actitud de Thomas Alva Edison. Yo sí creo que hay que mostrar respeto. Ya una persona privada de la audición es mejor decir, si acaso hubiera necesidad de referirnos de manera concreta a eso, pues persona con discapacidad auditiva. Ajá. Pero tampoco creo que sea correcto rasgarse las vestiduras y echarse ascuas en los cabellos, como hacían los judíos, los rabinos, los fariseos de hace siglos en Israel y en Judea, para mostrar su error moral ante un término cuya manifestación no tenía ningún ánimo ofensivo. Entonces, que no nos espanten de palabras como ciego, como sordo, como mudo. A ese nivel estamos llegando. Y, por ejemplo, existe como una manifestación de la corrección política querer cambiar el lenguaje, y se vale hasta cierto punto. Ajá. Por ejemplo, a una
señorita, a una dama, a una niña que estudia, no le decimos estudianta, No. le decimos estudiante. Pues hay quien propone que se diga estudiante. Y ya se ha cambiado el término, porque el participio activo de presidir es presidente, como el participio activo de amar es amante, o el participio activo de cantar es cantante, Sí, claro. o el de caminar es caminante. Así como los pasivos terminan en ado, ido, toso, cho, caminado, salido, roto, extenso, dicho, ado, ido, toso, cho, pues los participios activos terminan en ante, como amante, estudiante, durmiente, ante, ente. Son los participios activos. Entonces, a una dama que canta, ¿le decimos cantanta? No, cantante. Sin embargo, la misma academia, ante la presión social, hace ya casi 2 décadas, aceptó como válido el término presidenta. Ajá. Hubo un congreso de la lengua en Chile, bueno, no se llevó a cabo porque hubo un terremoto. La titular del Poder Ejecutivo en Chile en ese momento, una dama muy inteligente, Michelle Bachelet, propuso públicamente y de manera audaz, ante un pleno previo a lo que iba a ser el Congreso, que se usara el término presidenta, porque ella era presidenta, no presidente. Y el líder, el presidente de la RAE y también líder de las 23 academias de la lengua española, que son varias naciones y regiones, dijo que era correcto decir presidenta. No necesitamos permiso de academia, el pueblo adopta los usos y los vuelve correctos. Aquí en México, una persona va caminando por un mercado, que ya casi no van las personas a los mercados, van a los supermercados. Sí, ahora sí. Sí, pero antes, pues, y todavía hay personas que van al Mercado Juárez o aquí en Torreón al Centro de Abastos o a la Alianza o en Gómez al José Ramón Valdés, o, en fin, los verdaderos mercados. Ajá. Y la persona que está atendiendo un puesto de frutas, de verduras, dice, marchanta, pásele marchanta. Ah, sí, claro, sí. Y la persona que atiende, si es mujer, le dicen dependienta. Dependiente. Sí, yo sé que también se vale decir, el original es dependiente, es el participio activo, pero hay gente que se ofende si le dicen presidente a la titular del Ejecutivo, marchante a quien va marchando, cantante a quien canta. Mire, esto de la corrección política, y estoy ahorita en lo más moderado, Sí, en claro. otra sesión vamos a abordar los casos más, digamos, más intensos. La literatura, así como tiene su narrativa y su dramaturgia, pues tiene estrictamente su producción poética. Ajá. Un varón que escribe versos y lo hace con valor estético, que son bellos en forma y fondo, se le llama poeta. Poeta, tal cual, Sí, ¿no? y a la mujer se le llamaba poetisa. Ah, sí. Y que hace 3 décadas, 4 décadas, muchas mujeres empezaron a ofenderse y decían, yo soy poeta, no poetisa. Poetisa suena como sexo servidora, para acabar pronto. Yo soy poeta. La diacronía de la lengua es inevitable, y ya lo hemos dicho varias veces. Incluso lo que se consideraba un error, con el tiempo se consagra, y al usar lo que antes se consideraba correcto, ahora se alzan las cejas y se hacen muecas burlonas y viene la censura inmediata. Claro, sí. Por ejemplo, murciélago es el término correcto originalmente,
y nos quedamos, después de usarlo por varias generaciones, se consagró el mal uso, y ahora el término que aparece en los diccionarios y con la bendición de academias es murciélago. El término correcto en español era crocodilo y nos quedamos con cocodrilo. Claro que la diacronía no se presenta igual en todas las regiones, en todos los países, en todos los ámbitos. Hay un calzado cómodo que a manera de pantufla, de sandalia, se ha popularizado en Hispanoamérica, pero que viene obviamente de Estados Unidos. Es de plástico. ¿O serán los llamados Crocs? Crocs, ¿Se le menciona y Crocs? viene de crocodile, Ah, claro. sí, no de coco, sino de croc. Entonces, de ahí viene el término. ¿Por qué? Porque la diacronía es diferente. La diacronía, por ejemplo, en el medio rural es más lenta que en los medios urbanos. Una persona vaciando la sopa o el guiso que está en un recipiente, dice, voy a trastornar. Y se entiende por trastornar, cambiar de recipiente. Sí, sí, sí. Y puede haber una muchacha o un joven sin mucho conocimiento que se burlen, que censuren, que agredan a la persona, si es de extracción campesina, por ejemplo, por usar mal el idioma español, pero lo está usando de manera correcta, Claro, sí. Impecable. La diacronía es diferente en el medio rural que en el medio urbano. Otra que ya habíamos visto aquí, aliviar. Los médicos, incluso los médicos, el personal sanitario, los profesionales de la salud, usan como sinónimos 3 vocablos, que son sanar, curar y aliviar. Se vale. Y fíjense, estoy usando un mexicanismo, ese se vale. Poner un pronombre reflexivo, el se vale. Bastaría decir vale, es válido, es correcto. Pero hablando con precisión podemos hacer la paradiástole. ¿Qué es esto de paradiástole? Pues la distinción fina entre vocablos que consuetudinariamente se usan como sinónimos. Ajá. Sanar es recuperar la salud o ayudar a que otra persona, otro organismo, obviamente viviente, recupere su salud. Sanar. Ajá. Sanar. Entonces, sanar, recuperar la salud o ayudar a que se recupere la salud. Curar viene de brindar cuidados. Una persona para recuperar la salud habitualmente requiere cuidados. Claro, sí. Pero los cuidados, aunque necesarios e incluso indispensables, no aseguran que se recupere la salud o la integridad. Puede haber cuidados excelentes y de todos modos hay un mal desenlace. Bueno, curar es brindar cuidados, por eso hay curadores de museos. Ah, claro, sí. Hay curadores de exposiciones. De ahí viene también cultura, de cuidado, de cultivo. Cultivo es aquello que se cuida viendo que produzca, que crezca, que dé fruto. El cultivo, claro. Sí, de ahí viene, es el semantema de cultura. Ajá. Ya hemos dicho, es una aportación femenina. Y luego tenemos otro que se usa mucho, aliviar. No es sinónimo de sanar. Aliviar es recuperar una sensación de ligereza, de beneplácito, agradable. Nos aliviamos cuando soltamos el dolor, el cansancio, la molestia, el enfado. Soltamos los fardos, dejamos caer los lastres. Eso es aliviar. Un alivio. Y aquí en México, sobre todo personas de extracción campesina,
todavía dicen, es que ya me voy a aliviar. Ajá, sí. Y en hospitales, burócratas tontos, que no todos son tontos, hay mucha gente que no, se burlan de estas pobres mujeres porque dicen que se van a aliviar. Entonces, ¿qué está haciendo en el hospital? Aquí solo atendemos enfermos, no personas que ya están por sanar. Ajá. Aliviar es volver leve, es volver ligero. Y ciertamente el estado de embarazo, que semánticamente es equivalente, pues tiene que ver con la gravidez, con el peso, con lo que abruma, con lo que agobia. Y aunque sea una bendición y algo deseado, algo valioso, hermoso, el embarazo, una vez que pasa, se pierde ese peso. Ajá. Y se recupera somáticamente y también psíquicamente una sensación de alivio. Sí, claro. Sobre una mujer a los 9 meses de embarazo, batalla para desplazarse, tiene todo tipo de molestias. Y una vez que nace el niño, los niños, las niñas, me van a reclamar porque no digo les niñes, somática y psíquicamente tiende a sentirse mejor, aunque hay algunas personas que presentan una depresión postparto, pero claro, eso es algo que en otra ocasión. Entonces, sí, si la corrección política es movida por un deseo de manifestar respeto, de ser inclusivos, hay que aceptarla, pero siempre dentro de los límites del sentido común. Y no cambiemos historias clásicas de la literatura universal o de otras manifestaciones culturales para eliminar lo que las generaciones actuales, con otro tipo de lentes y de criterios, considera deleznable de generaciones anteriores. Por supuesto, profesor. Oiga, interesante el tema el día de hoy. Como yo siempre lo menciono, siempre se aprende algo nuevo, reforzamos por ahí algún conocimiento que ya teníamos, pero que todavía hacía falta pues aprender un poco más, y siempre muy agradecidos con los temas que nos presenta, profesor. Le reiteramos el agradecimiento. Lo esperamos el próximo viernes. Dios mediante, aquí estamos. Ánimo Laguna. Perfecto, muchas gracias, profesor.